Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez es un favoritos del mes y decidí grabar con esta cámara porque quiero tener un mejor audio. Quiero que se pueda escuchar los que les quiero hablar sin tener que estarle subiendo tanto el audio a configuración. Últimamente tengo hartos problemas con el audio y esto tiene que ver con que estoy muy cerca de una especie de carretera, entonces suenan mucho los autos. Ahora mismo están pasando un montón de autos y cuando me quiero sentar a hablar es bien difícil hablar porque se escuchan mucho los autos al estar subiendo y manejando el audio en edición. Entonces preferí que ya que es un video hablado, mejor lo grabo con la Osmo, ya que tiene micrófono propio y puedo grabar tranquilamente sabiendo que van a poder escuchar lo que les estoy hablando. Lo que sí, lamento si la imagen no es tan bonita. Tampoco importa mucho porque soy solo yo hablando, pero lamento si la imagen no es tan bonita. Todavía no sé configurar bien esta cámara para que se vea bonito, a diferencia de la otra que uso, que es esta, que actualmente no tiene ninguna batería porque está descargada. Pero siento que esta graba la imagen mucho más bonita, así que todos los colores se vean más preciosos y por eso sigo usándola pese a que es tan antigua. Esta la tengo desde pandemia, desde el 2020 más o menos. La sigo encontrando mi cámara favorita en general porque la imagen es muy bonita. Bueno, pero esto no es un favorito del mes. Anoté todos mis favoritos y los dividí en distintas secciones. Bueno, y esto también. Ladran mucho los perritos, hay muchos perritos en el barrio. Entonces se escuchan mucho los ladridos de perrito. Y con el micrófono puedo de alguna forma silenciarlos. En fin, dividí todos mis favoritos en distintas secciones, como lo he hecho un montón de veces en el canal. Las secciones son media, que puede ser tipo videos o audios. Después puse una sección de libros. Después ejercicio, objetos, actividades y el tecito. Voy a partir con media porque es con lo que siempre parto. Generalmente divido la media así como en series, en películas y anime. En este último mes no he visto tantas cosas, vi muy poquitas. Y dentro de esos de serie voy a poner Shingeki no Kyojin porque que es Attack on Titan también escrito. Ataque de los titanes, ataque a los titanes, no sé cómo le dicen en español, pero en donde vivo le dicen Shingeki. Este es un anime basado en un manga del mismo nombre y me gusta mucho. Yo esta ya la he visto un montón de veces, pero la estoy reviendo con mis papás. Para no hacer un spoiler, la serie se podría decir que trata de un pueblo tipo en Edad Media que tú ves que viven entre muros. Y hay distintas divisiones de muros, es todo un círculo. Pongamos que todo el territorio es circular y dentro de este territorio hay un montón de murallas que obviamente dividen a todas las clases sociales. Dentro de las murallas de más del centro y con muchos más recursos vive la gente de mayor dinero y a las afueras vive la gente de menos ingresos, los que se dedican más al campito y la mano de obra, que es algo típico que pasa. Bueno, tenemos esta división, pero no entendemos muy bien por qué la gente vive en muros, por qué no viven al aire libre. Y es algo que se cuestionan varios personajes, en especial el principal, que es lo que vemos en el primer capítulo. Y lo muestran que este chico está viviendo una vida tranquila en su especie de campo y pasa que un día aparece lo que casi nadie en el mundo cree en este universo, que son los titanes. Los titanes son como una especie de humanos, vamos a decirle, porque tienen una forma antropomórfica, creo que se dice, que son muy altos, muy altos, de varios metros, así pónganle de 12 metros en adelante. Y pasa que estos titanes comen humanos, entonces ahí tú sabes que todos los humanos viven dentro de estos muros para protegerse de los titanes, que no entren los titanes a comérselos. Entonces en el primer capítulo lo que vemos es que aparece un titán gigante y este titán gigante rompe uno de los muros. Entonces lo que hace es que entren titanes chicos y básicamente en esta zona que es más pobre, que es, ¿cómo decirlo? La última muralla tiene unas murallas más chiquitas que son un semicírculo y también vive gente. Entonces lo que rompieron fue este semicírculo. Hacen que entren los titanes, este titán gigante al patear y romper el muro, hace que entren todos los titanes y básicamente ustedes se imaginan lo que pasa. Y al final uno cree que de esto va a tratar el anime, de una lucha entre humanos contra titanes, pero al final la serie va avanzando, tú ves al protagonista que es Eren pasar de ser niño a ser adolescente y después adulto y vas conociendo como toda la historia detrás de esto.
por qué aparecen los titanes, por qué los titanes comen gente, por qué ellos viven encerrados en murallas, ¿hay más humanos allá o no? Se te van respondiendo todas estas preguntas y pasa de ser un anime de pelea entre humanos y titanes a un anime mucho más profundo, básicamente como pasa también en Vinland Saga, que es un anime que a mí me encanta. Me hizo llorar montones ese anime, pero bueno. Entonces tenemos a Shingeki como un favorito del mes. Estamos haciendo que mis papás lo vean al fin. A mis papás sí les gusta el anime, así que no es difícil hacer que lo vean. Y otro anime que no es favorito porque recién lo empecé a ver y no puedo decirles bien de qué trata, pero lo encuentro muy bonito porque al parecer, por el spoiler que me agarré, ellos se privilegian a sí mismos y sus sueños antes de ser pareja y se llama El amor a través de un prisma, que es un anime nuevo que subieron a Netflix hace muy poco, que tengo muchas ganas de ver, pero no es un favorito porque no lo he visto, solo vi el primer capítulo. Y después en películas no he visto ni una película, no puedo poner ninguna película de favorito. Y bueno, de serie, también otra serie que empezamos a ver como familia, porque a mí me encanta ver series con mis papás. Y de hecho es la única forma en la que veo una serie. No tengo la capacidad de estar sentada una hora mirando algo. Es El Caballero de los Siete Reinos. A nosotros en general, como familia, nos gusta mucho lo medieval, influenciados por mi mamá más que nada. Y El Caballero de los Siete Reinos es una precuela de Juego de Tronos, que es otra serie y una saga de libros que me gusta mucho y que también vi en familia. Pero estoy un poco sorprendida porque no tenía idea, yo no me leía el libro y tengo ganas de leerlo. Pero estoy un poco sorprendida porque yo no me esperaba que la serie fuese una comedia ligera. Y no sé si el libro también es una comedia ligera o fue que la quisieron hacer así para que llegue a más público. Realmente no lo sé. Pero esa serie estamos viendo, todavía no puedo ponerla de favorita porque apenas vi un capítulo. Y ahora nos vamos... Disculpen que me baje esto, es que el cuello me queda muy corto, entonces, o sea, el cuello me queda muy largo, mi cuello es más o menos bajito. Entonces me puse este pin para que me agarre el cuello, pero no lo baja lo suficiente. Y siento que ahí se ve mejor en mí, que tengo el cuello más cortito. O sea, no tan largo, tampoco es que sea corto. Bueno, nos vamos a lo que ha sido mi obsesión el último tiempo. Y eso es los libros. Solo he leído un libro en enero y ni siquiera lo he terminado. He avanzado mucho, eso sí, yo pensé que iba a leer así como 200 páginas nomás. Y el libro que estoy leyendo es Ana Karenina de Tolstoy. Este es de la editorial Alba Minus. Y escogí este libro y este editorial basándome en información de TikTok. Porque generalmente yo uso TikTok como un buscador. Ya no estoy tan pegada viendo TikTok, pero lo uso para saber cosas porque te dan el dato muy rápido. Y pasa que yo hace un año más o menos que empecé con todo esto de los libros y que quería leer y etcétera, etcétera. Tenía muchas ganas de leer Guerra y Paz, que también es de Tolstoy, no sé si lo estoy pronunciando bien, y me compré una versión que es de la editorial Edimat. Mientras la estaba viendo, me di cuenta de que estaba acortado, era una versión más corta del libro original, porque pongan que el libro original tiene 1000 y tantas páginas. Esta tenía 600 y yo así como, ¿qué onda? ¿Por qué tiene tan pocas páginas? Después de haberlo comprado, claramente. Y luego ahí buscando en TikTok vi que estas son versiones resumidas y que no son tan buenas traducciones porque mezclan varias traducciones de otros lugares y queda un revoltijo medio extraño. Entonces al estar buscando montones me di cuenta de que dentro de lo que a mí me gusta leer, que son los clásicos, importan mucho las traducciones, lamentablemente. Y este libro lo pedí para Navidad, como lo podrán haber visto en uno de los vlogmas. Lo pedí de Navidad y supuestamente ganó un premio a la mejor traducción del ruso. Dice Premio de Traducción la Literatura Rusa en España el 2012, Premio Internacional Read Russia 2012 a la mejor traducción de un clásico del siglo XIX. Y de verdad es muy bueno. La forma en la que está escrito, siento yo, es muy divertida. Yo no sé de traducciones, claramente no sé ruso, entonces no puedo decir así como yo dar el punto de vista de que esta es una buena traducción. Pero lo que sí les puedo decir es que la redacción es muy divertida, está escrito de una forma muy fácil de leer. Creo que sí tenían razón. Entonces ahora con los libros me estoy preocupando de encontrar una buena traducción si es que es un clásico, y si son los otros que son en español, ya el que me guste la portada nomás. Pero bueno, Ana Karenina está siendo totalmente un favorito
Tiene 1000 páginas. Yo pensé que me iba a leer unas 200, como les dije, para este mes. Tenía pensado leerlo como dentro del primer semestre porque lo encuentro bastante largo. Pero en cada momento que he tenido libre, he leído y tampoco es que hayan sido muchos ratos libres. Simplemente que a diferencia de otros libros lo leo muy rápido y eso es porque me divierte mucho. ¿Qué les puedo decir de Ana Karenina? Ana Karenina retrata la historia de gente aristócrata en Rusia que se dividen entre Moscú y San Petersburgo. Nos muestra como el paso que tenemos de ser más conservadores a ser un poco más libres en la forma de movernos. Algo que me sorprendió mucho es que en este libro está muy normalizado el divorcio y por lo menos, por ejemplo, acá en Chile no se permitió el divorcio hasta muy tarde. Algo así como en los 90, no sé. No tengo el celular ahora para buscar y decirles el año, pero me sorprendió que aquí está normalizado el divorcio. Tenemos un montón de personajes, de verdad un montón, y por eso es que les quería mostrar este otro favorito que ha sido mi libreta en donde anoto de todo. Es chistoso porque, miren, esta libreta la he estado usando como una guía para la lectura porque, como les dije, son demasiados personajes y cada personaje tiene, pónganle, yo no sé muy bien de ruso, pero tienen así como 3 o 4 nombres, que es el nombre por ser hijo de, el apellido familiar, si ya está casado, y el apodo. Entonces son muchas formas de nombrar a alguien y aquí las he ido anotando todas. Y algo muy chistoso de esta libreta es que yo les cuento que uso las libretas en general para todo. Esta libreta es súper antigua y aquí estuve estudiando coreano, pero ahora terminó siendo mi guía para poder leer. Antes también la había usado para leer, por ejemplo, miren aquí, esto es de Cumbres Borrascosas. Bueno, pero esto también está siendo un favorito, tener mi libretita con la que voy anotando. Aparte, la portadita es un perrito y amo a este perrito, es muy tierno. Es una libreta súper antigua, yo creo que es como desde hace 7 años quizá, es de antes de la pandemia. A mí me duran mucho las cosas. Me fui por las ramas, supuestamente iba a estar hablando solo del libro. Como les dije, vemos a la aristocracia pasar de lo más conservador a algo más libre. Todo el libro se siente como un chisme, es una copucha, como se dice acá en Chile, sobre gente de dinero, donde hay infidelidades, hay embarazos no deseados, hay gente que es rechazada y sufre los males del amor, y de una forma muy dramática, de que, por ejemplo, te rechazan, entonces te vas de viaje a otro país para poder sanar tu corazón. No sé. También hay temas sobre la granja porque hay un personaje que es un dueño de una tierra del campo. Te relatan cómo él va cuidando el campo junto a sus trabajadores, pero es muy divertido. Y como ven, he destacado muchas cosas y las he destacado porque simplemente me han parecido divertidas. A ver, alguna frase que haya destacado y que... es que son muchos spoilers, pero les prometo que la historia de Ana, que es una de las protagonistas, es muy interesante. Me encanta Ana, pero creo que mi personaje favorito hasta el momento es su hermano, aunque su hermano es un infiel. Ya les voy a relatar la escena que a mí más me hizo gracia, que me hizo mucha gracia porque lo encontré demasiado dramático. Y a mí me divierte mucho el drama. No sé, por ejemplo, cuando leí Cumbres Borrascosas yo estaba muy divertida leyendo porque era drama tras drama y para mí eso era muy chistoso. Kitty observaba y el corazón se le oprimía cada vez más. No es la admiración de la muchedumbre lo que la ha embriagado, sino el entusiasmo de uno solo. ¿Pero quién será? ¿Acaso él? Cada vez que Vronsky le hablaba, los ojos de Ana despedían un brillo alegre, una sonrisa de felicidad que curvaba sus labios de grana. Parecía como si se esforzara en no revelar esas señales de satisfacción que no obstante manifestaban en su semblante. Y él, Kitty lo miró y se quedó horrorizada. Lo que el rostro de Ana le había mostrado con la fidelidad de un espejo se reflejaba también en el de él. Y haciendo como un spoiler, aquí el drama es que Kitty estaba enamorada de Vronsky y era como que iban a ser una pareja más formal y que Ana está casada. Bueno, ese es mi libro favorito, lo encuentro muy divertido. Y ahora pasamos a la sección de juegos. En juegos, acabo de darme cuenta que este video va a quedar más largo de lo que yo quería, pero bueno. En juegos, obviamente, una vez más,
Mi juego favorito es Animal Crossing. En este mes salió una actualización que es de un hotel. Y pese a que estoy enojada porque la actualización de nuevo es solo decorar, que es lo mismo que nos hicieron en el DLC, igual estoy ahí jugando. Les puedo ir mostrando un poquito con otra cámara imágenes de mi isla y más o menos así. A mí me encanta Animal Crossing, creo que es por la música, por los recuerdos, por la estética. Me gusta mucho que sea un juego tan tierno, tan dulce y que no necesites estar todo el día jugando para lograr objetivos como pasa, no sé, yo lo veo en mucha gente de mis amigos o conocidos o mi hermano que juegan y juegan por demasiadas horas eso mismo. Yo con Animal Crossing siento que puedo ir a un ritmo tranquilo jugando, no sé, quizás 15, 20 minutos al día y después seguir el otro día o no seguir el otro día y seguir a 3 días más. A mí me gusta esa tranquilidad que me da Animal Crossing y sí, sigue siendo mi favorito. Y ahora nos vamos a ropa. El último tiempo, como no sé si lo habrán notado, me gustan mucho los polka dots, que son estos puntitos que cuando éramos chicos le decíamos chaya con mi hermano. Actualmente me gustan mucho, tengo este suéter, tengo unas cuantas blusitas que ahora supuestamente les estoy mostrando con la otra cámara. Me encanta el estilo que dan estos puntitos, estos polka dots. Son como juguetones pero clásicos y hacen ver las prendas más divertidas pero también tiernas y eso me encanta mucho. De hecho tengo ganas de comprarme una tela para poder hacerme una bolsa tote. Yo uso mucho las bolsas tote, entonces tengo ganas de hacerme una bolsa tote con esta misma tela de polka dot y probablemente ir comprando más. Me compré este vestido en la ropa usada, lo encontré tan bonito, tan bonito. En la ropa usada de verdad encuentran muchas joyas. Lo malo es que es muy largo y me queda grande, entonces lo tengo que esticar. Una amiga me estuvo mostrando más o menos cómo se hacía y mi mamá también. Quiero intentarlo yo y si no pedirle ayuda a mi amiga, pero creo que puede ser muy divertido arreglar yo misma la ropa que compré. Lo encuentro precioso y me tiene muy feliz andar buscando en la ropa usada a ver si encuentro algo que me queden bonitas. Como la moda es cíclica, esto ya estuvo de moda hace unos cuantos años y después hace otros cuantos años, lo cual hace posible que hayan muchas de estas prendas en la ropa usada. De hecho, ustedes generalmente las van a ver, estas y las que son de líneas o rayas. A mí también me encantan esas líneas o rayas, las encuentro muy bonitas. A veces no me vienen tanto, pero esa es la gracia, irse probando la ropa y ver qué te viene y qué no. Y el hecho de buscar y encontrar una prenda que de verdad vaya contigo es muy gratificante. A mí me divierte harto. Después vamos a la sección de ejercicio. En los últimos meses, como ustedes habrán... En los últimos meses me he vuelto una persona mucho más activa, lo cual me tiene bastante feliz. Y dentro de esto he hecho 2 clases de ejercicios. Estoy haciendo ballet y pilates y uno de esos es mi favorito, el ballet. No sé qué pasa con el ballet, que cuando estoy en clases y lo estoy haciendo me olvido de todo y siento que la clase dura 5 minutos. Y con eso me di cuenta de que disfruto demasiado de ejercitarme haciendo ballet. Me tiene muy feliz haber empezado esto porque estoy con mucho más músculo. De hecho, yo me toco las piernas y ahora me las estoy tocando. Me toco las piernas que están muy duritas y me tiene muy feliz ser capaz de poder hacer más cosas, de ser más flexible, de poder moverme más y caminar sin problemas, porque donde yo soy una persona que tiende a ser sedentaria, después me cuesta caminar o me duelen las rodillas o me duele cualquier parte del cuerpo porque paso mucho sentada o echada. Como ven, todos mis pasatiempos son de estar más sentado que nada. El ballet en sí me ha hecho muy bien y, por ejemplo, ya no me duelen las rodillas, me puedo estirar más, puedo subir y bajar las escaleras muy fácilmente y no me cansa caminar, así que estoy muy feliz y muy agradecida. Y otro que estoy poniendo de favorito porque estoy intentando hacerlo, no lo sé pronunciar por si acaso, pero se escribe así y se llama Qigong, algo así. Es este ejercicio chino que hacen los abuelitos en los dramas, que es esto de sacudirse, golpearse un poquito con los puños, así. Y se siente muy bien. Estoy haciendo unos ejercicios como por 5 minutos en la mañana al despertarme y me siento mucho más limpia, estirada, alta, no sé cómo decirlo. Así que ese también me gusta mucho porque te deja una sensación muy rica al partir el día. A mí me cuesta mucho salir de la cama y despertarme en general porque me gusta mucho dormir y no siento que sea una persona de mañana, pero esto me está ayudando a ser una persona de mañana. Y bueno, siguiendo con actividades, mi actividad favorita de este mes
ha sido ver cosas con mi familia. Me gusta estar en el sillón viendo tele con mi familia. Estar con mis papás, con mi hermano y con mis perritos me hace bastante feliz. Aunque yo soy una persona que le gusta estar como un poquito con gente y después ya estar haciendo sus cosas. Tomarnos este tiempo para ver la serie, que es esta que les dije de El Caballero de los Siete Reinos. Siento que es una instancia muy linda y me gusta mucho. Luego serían objetos, y de objetos tengo esta libreta que es del Principito, que es también donde anoté todo. En realidad no es una libreta, es una agenda porque te aparecen los días. Les voy a mostrar un día que no sea hoy para que no vean nada anotado. ¿Ven? Son días. Es muy bonita. Es de Premium Paper, que es la misma marca que vengo usando todos los años. Normalmente tengo de Snoopy, pero ahora escogí del Principito porque no me gustó la de Snoopy. Habían muchos niños y a mí me gusta que estén los animales solos. Entonces no me gustó. Y por eso terminé con esta del Principito, pero siento que el tamaño está súper bien. Es un tamaño que se puede transportar. Es un poquito pesada, eso sí, pero trae las mismas cosas que trae la de Snoopy, que es... A ver, voy a poner el micrófono aquí abajito. Que es esto de tener el estuchito, los stickers que siempre traen. Estas libretas siempre traen stickers. Y lo que más me gustó es que los días tienen un montón de espacio. Puedes escribir mucho y a mí me encanta planificarme, así que este es totalmente un favorito. Después, otro objeto que es mi favorito y que ustedes ya saben que de hace un tiempo son mis favoritos, es Chimután. Me encanta Chimután, en especial de esta colección de caramelo que se llama Sweet Brown. Lo encuentro que es tan lindo, es muy tierno y me encantaría ponerlo aquí en el escritorio, pero no sé muy bien cómo ordenarlo. Pero me encantan estos muñequitos. Ya no he comprado más porque siento que tengo todos los que quería tener. Es tan tierno, me encanta. Creo que me gusta más que Monchichi, me gusta más Chimután, porque no sé, es un conejito y me encantan los conejitos. Y otro objeto que es mi favorito del mes y que probablemente ustedes ya lo hayan visto, bueno, es mi nuevo PC, que es un MacBook. Estaba pegando de nuevo el sticker. Es un MacBook, en específico es un MacBook Pro. Lo compré a una millonada de cuotas y fue en realidad una inversión para tener un computador que me sirva para editar para YouTube y poder a la vez transportarme mientras estoy editando. Para mi estilo de vida y las cosas que tengo que hacer durante el día no es muy cómodo, y de hecho para nada cómodo, el tener que sentarme en un escritorio a editar, porque no tengo el tiempo disponible para estar editando todos los días sentada en un escritorio. Entonces este MacBook me ha dado la libertad de poder editar donde sea, ya sea en distintas casas o en distintos lugares de mi casa. No sé, a veces estoy editando en el comedor, a veces en el patio, vigilando a los perritos, a veces en el living, estando con mi abuelita. Me ha permitido mucha libertad de poder editar donde yo quiera, y eso era lo que necesitaba. Y además tiene una muy buena capacidad, no sé cómo decirle, para editar. Cosa de que, por ejemplo, los videos que yo edito me los renderiza y están listos en 4 minutos. Y en mi otro computador estaban listos así como en media hora. Entonces me ha ahorrado mucho tiempo y por eso es un favorito. Yo en general no utilizo un computador. Para lo único que tenía el computador que tenía antes y que se lo regalé a mi hermano era para editar. Y para lo único que uso el MacBook es para editar. Solo lo hago para editar videos o mandar correos. Nada más que eso, porque en realidad yo no soy de juegos y el único juego que juego es Animal Crossing y lo tengo aquí en esta Switch. Entonces más o menos esa es la razón de por qué compré a una millonada de cuotas el MacBook, porque quiero portabilidad y un notebook que me dure muchos años. Y la batería dura un montón en esto. Y la batería de esto dura demasiado, así que estoy muy feliz con esta compra, pese a que son un montón de meses por pagar. Y mi último favorito del mes es algo que ya se ha repetido por muchos meses, y es el té. En específico, el tecito de Dilma, porque tiene que ser de esta marca, porque esta marca es mi favorita, Dilma y English Breakfast. No hay otro que me guste más que este. Ahí están los minutos que se hace, pero yo lo dejo como por una millonada de tiempo. Nunca quito la bolsa, me gusta el sabor que deja después. No sé, es un té que me gusta tomar en la mañana, en la noche, en la tarde, a cualquier hora. Generalmente me tomo esto, aunque ya no lo tomo tanto en la noche porque estoy teniendo demasiados problemas para poder dormir. Así que lo tomo más que nada en la mañana y en la tarde, y sigue siendo mi favorito. Me encanta el sabor que tiene ese té.
y no hay forma de que me aburra. Y bueno, estos son mis favoritos del mes. Espero que les haya gustado el video, que les haya acompañado, que les haya divertido. Me gustaría también saber cuáles son sus favoritos del mes, si comparten alguno conmigo o no. Y esto sería todo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen ahora en pantalla. De verdad, muchas gracias por apoyar mi canalcito. Por supuesto, si les gustó pueden dar me gusta, comentar, compartir. Y eso, cuídense mucho. Actualmente en el sur de Chile hay muchos incendios. Sé de estos lugares en los que ustedes pueden donar si es que quieren y pueden aportar de alguna forma. Es una lástima que estemos pasando por esto, pero creo que lo único que podemos hacer es ayudarnos entre todos, y si les es posible cooperar de alguna forma, se pueden acercar a estos centros de acopio. Por lo que me dijeron, lo que más se necesita, al menos en los centros de acopio de aquí en la quinta región, es agua, así que si pueden llevar bidones de agua o agua en general estaría súper bien. Y bueno, eso, cuídense mucho, un abracito y nos vemos la próxima semana.